Perfecto. Bueno, hola, ¿qué tal, chicos? Como vieron en el tema de este live, queríamos invitar a Andrés Gaitán, el cual lo conocimos hace unos días por el tema de que queríamos conocer un poquito sobre las leyes en las tecnologías en México y en otros países de cómo estaban funcionando, porque muchas veces nos pasa que esto de los temas legales o de los contratos, los logra, simplemente lo que hacemos es copiar una plantilla en internet y utilizarla tanto para nuestros avisos de privacidad en nuestra página web, para a lo mejor contratos en algún lugar de algún influencer, por ejemplo, o contratos para desarrollos web y demás. Entonces, en esta ocasión quisimos invitar a un experto, el cual nos pueda aportar mejor sobre el conocimiento que tiene, y por eso es que les trajimos en esta ocasión a Andrés Gaitán. 3, 2, 1. La pregunta es esta: si eres emprendedor, pero todo el santo día estás solo en operaciones, ¿cómo puedes enfocarte en el crecimiento de tu negocio? Entonces, aquí Gracias. para que lo conozcan y puedan hacer las preguntas que quieran y que puedan sobre sus negocios, sobre las dudas que tengan y demás. Entonces, no sé, Andrés, si quieres platicarnos algo. Sí, claro. Gracias, Alan, por la invitación. Te agradezco mucho y un saludo a todos los que ya estén conectados en este momento. Dentro de las exigencias que tienen que ser ahora, supervisadas o que deben de tener un ordenamiento legal en nuestro país, pues obviamente es las nuevas tecnologías y la nueva manera en cómo se están haciendo negocios. Sabemos, como incluso muchos de las conductas y del comportamiento humano, casi siempre la conducta es primero y la ley es después, o las regulaciones después. Entonces, nuestra legislación, como la de todo el mundo, ha atravesado una exigencia, una necesidad importantísima y a una velocidad vertiginosa en el sentido de adecuar y regular los nuevos comportamientos, las nuevas transacciones, las nuevas maneras de hacer negocio, las nuevas conductas que deben ser reguladas a través de Internet, a través de servicios o productos que se realizan a través de ventas online o e-commerce, ¿no? Y dentro de esto, pues obviamente existen la personalidad jurídica, o existe en su momento la necesidad de que tanto los derechos de quien presta el servicio o vende el producto estén protegidos, como también las obligaciones que contrae y que están previstas en estos ordenamientos con la finalidad de que el usuario o el cliente puedan tener esta garantía de que en su momento tienen algo que los respalda, ¿no? Entonces, en esencia, o muchas de las veces, como bien lo decías, estamos acostumbrados por obviamente la poca disponibilidad de documentos verdaderamente aterrizados a la legislación mexicana, y terminamos bajando documentos de España, terminamos bajando documentos de Argentina que muy poco tienen que ver con las disposiciones legales vigentes en nuestro país. Uno de esos temas precisamente es el tema de términos y condiciones, de la recolección de cookies y obviamente también del aviso de privacidad. En esencia, Alan, obviamente lo que platicábamos la vez pasada, todas las páginas, todas los sitios web que están dentro de la red mundial conocida como Internet, obviamente sabemos hoy en día, y de acuerdo incluso a la propia pandemia, que hubo necesidad de que muchos negocios se trasladaran a esta nueva modalidad de ventas por Internet, y obviamente debe haber un marco regulatorio. Entonces, bajar un formato o bajar o hacerlo a nuestro entender nos va a dar muy pocas probabilidades de que verdaderamente estemos cumpliendo con las disposiciones legales, y además vamos a tener muy poca garantía de que, para el caso de que llegara a existir algún tipo de reclamación, sanción o inconformidad por parte del cliente, pues solamente nosotros tengamos manera de respaldarnos. El tema es muy amplio, no solamente tiene que ver con el tema de garantías o de entrega o de cuestiones por lo que respecta a si cumple o no, ¿no? Con la transacción, o esto implica muchísimos aspectos legales
que tiene que ver con el uso de datos personales, que tiene que ver con los motores de compra, que tiene que ver con la obligación del usuario o incluso del dueño del sitio, de la página, a no propiciar que dentro de ese sitio se puedan cometer conductas ilícitas como el uso de tarjetas clonadas o el uso de cuentas bancarias que han sido víctimas de algún tipo de defraudación. Pues obviamente todo eso debe estar regulado. Y si nosotros no lo tenemos dentro de un términos y condiciones, no lo tenemos dentro de un aviso de privacidad en el que nosotros demos a conocer al usuario y o al público y o al cliente, pues obviamente en la ley lo que no esté debidamente escrito significa que nosotros damos una aceptación y por lo tanto podemos incurrir en algún tipo de responsabilidad o en algún tipo de sanción. Entonces, a ver, quisiera resumir un poquito porque estamos hablando con un montón de cosas y para irlos centrando así a las personas sobre cada tema, ¿ok? Entonces, prácticamente lo que queríamos compartirles aquí en este live es que no utilicemos el copy-paste de un contrato de internet para nuestras cosas en internet, ¿ok? Para nuestros avisos de privacidad, para nuestros términos y condiciones, porque eso nos puede provocar varios problemas. Entre estos problemas, me gustaría, Andrés, que por ejemplo nos cuentes alguna experiencia que tengas, por ejemplo, en el tema del aviso de privacidad. Ahorita está el tema del aviso de privacidad muy, bueno, ya tiene tiempo atrás regulándose esto, pero sobre el avisos de avisos de privacidad en el sitio web, ¿cuáles son los puntos importantes que deberíamos de tomar en cuenta que no estamos tomando en cuenta para nuestra página web y que podría provocarnos problemas en un futuro que obviamente por desconocimiento no lo estamos haciendo? Claro, sí. Sí, Alan, como bien lo refieres, a ver, mira, para que no nos revolvamos, y perdón que yo hable con la terminología jurídica, pero esa como estamos acostumbrados, ¿no? Incluso los abogados nos dicen que no hablamos ni español o castellano, sino que nosotros hablamos abogades. O sea, tenemos esa mala costumbre de pensar que todas las personas van a entender el mismo lenguaje que nosotros estamos hablando. Pero mira, es cierto, el tema de aviso de privacidad y de términos y condiciones tiene que ver con la misma regulación. Para empezar, ¿qué dice la ley? O sea, ¿cuál es la ley que regula ambos documentos o ambos instrumentos jurídicos? Primero tenemos que hay una ley federal de acceso a la protección de datos, tenemos una ley de competencia económica, tenemos el propio Código Civil Federal, tenemos el propio Código de Comercio, tenemos la Ley General de Salud, tenemos, una serie de reglamentos, la ley de propiedad industrial y de derechos de autor. Todo esto, todos estos ordenamientos contienen obviamente diversas numerales, diversos artículos que tienen que ver o que atañen al aviso de privacidad. El aviso de privacidad no es otra cosa más que un documento en donde la empresa que ofrece sus servicios a través de internet tiene que precisar al usuario, dentro de otras cosas, cuáles son sus derechos. Por ejemplo, tiene que saber el usuario qué uso le estás dando a los datos que tú mismo estás aceptando que recopilen. De hecho, precisamente la política de cookies viene dentro de un aviso de privacidad, en donde el usuario acepta que al momento de ingresar al sitio está de acuerdo y conforme a que se utilice una tecnología de cookies de manera que pueda él aceptar voluntariamente que estás transmitiendo tu dirección IP, tu usuario, tu ubicación geográfica y tu comportamiento dentro del sitio, de manera que una empresa o un sitio web pueda recabar la información y pueda en su momento mandarte ofertas de compra, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que nosotros necesitamos poner dentro de el aviso de privacidad, de manera que nosotros le digamos al cliente, hey, nosotros al momento de que tú ingresas a nuestro sitio estamos recabando estos datos personales, pero también tenemos que ser del conocimiento del cliente, del usuario, qué fin le estamos dando, cómo es que protegemos esos datos. Otro apartado del responsable es esta persona dentro del sitio. Tienes derecho también, otro de los puntos, a en su momento solicitar que ya no se usen tus datos, tienes derecho a modificarlos, tienes derecho a hacer esto, y la ley le exige a las personas físicas o jurídicas que tienen que proporcionar una metodología para que el usuario, el cliente
pueda acceder o pueda tener incluso formatos disponibles para hacer algún tipo de aclaración. A ver, una pregunta. ¿Aclaración de qué tipo? O sea, entiendo que entonces, dentro de las cookies, prácticamente lo que tenemos que hacer es decirle al usuario qué es lo que vamos a hacer con la información que estamos recaudando por el simple hecho de haber visitado nuestra página. Es correcto. Al entrar a una página web, cuando tú tengas una página web o tú visitas una página web, hay diferente tipo de información que la misma página va a recaudar de ti simplemente por el hecho de visitarlo. ¿Ok? La persona ya va a saber cuál es tu IP. IP es la parte el código de tu celular o de tu computadora. Va a saber posiblemente ubicaciones. Si tú llenas algún formulario para descargar alguna información, algún PDF, algún curso o lo que sea dentro de una página, tú le estás dando información privada tuya a la página. Por lo tanto, tiene que haber unas ciertas reglas para cumplir, para que el usuario se sienta tranquilo de qué es lo que vas a hacer tú con la información que te acaba de dar. Entonces, toda esa parte hay que tenerla muy bien clara y específica en nuestro aviso de privacidad. Y como mencionamos al principio, el gran error que tenemos es que copiamos este aviso de privacidad de otras páginas y simplemente modificamos ciertos detallitos. Y entonces aquí es donde te pregunto, Andrés, ¿cuál es el problema de hacer eso? ¿Cuál podría ser yo, Alan, que yo tengo una página web y copio un aviso de privacidad de otra página o hago un machote de internet y lo bajo y simplemente lo modifico para utilizarlo conmigo? ¿Cuáles son los problemas legales, al menos en México, los problemas legales que yo me podría topar? Claro, mira, de primera instancia, podría ser demandado. O sea, si tú no lo publicas de acuerdo a lo que exige la ley, ahorita te doy un ejemplo para que quede muy claro a todos. Déjame compartir la pantalla para que te diga qué es exactamente lo que pide la ley respecto a las cookies. O sea, ¿qué necesitamos nosotros decirle al usuario respecto al uso de cookies? Por ejemplo, aquí tenemos el correcto funcionamiento de los sitios de restaurantes X requieren de la habilitación de cookies en su navegador de internet. Tenemos que decirle, las cookies son pequeños archivos de datos transferidos por el sitio web al disco duro de su computadora cuando navega por el sitio. En la mayoría de los navegadores, las cookies se aceptan automáticamente en virtud de su configuración predeterminada. Usted puede ajustar las preferencias de su navegador para aceptar o rechazar las cookies. También otra de las cosas que tenemos que poner es el uso de web beacons, también conocidos como etiquetas de internet, etiquetas de pixel y clear GIF. Donde nosotros autorizamos que al utilizar el sitio web en sus correos electrónicos con un formato HTML, los web beacons son solos o en combinación con las cookies podrán recopilar información para el uso de los sitios web y su interacción con el correo electrónico. Esta tecnología es una electrónica llamada de un solo píxel. Esto me llama mucho la atención, que puede reconocer información que es procesada en su computadora, como el caso de las cookies, la hora, la fecha y el sitio, y sus secciones son visualizados. ¿A qué voy con esto? O sea, eso es lo que nos dice la ley que nosotros tenemos que decirle al usuario. Si por alguna razón, dentro de las circunstancias particulares, se llegara a dar la situación de que alguna persona se siente vulnerada respecto a que sus datos personales que tú les transmitiste a través del uso o el ingreso a alguna página en específico no están siendo utilizados de manera correcta, fueron vendidos o fueron transmitidos sin su derecho y su consentimiento, obviamente esta persona, de acuerdo a lo que establece la ley, puede demandar a esa empresa. Para que nos quede muy claro ese ejemplo, lo que pasó recientemente con WhatsApp. WhatsApp no había adecuado su legislación porque cuando fue creado, obviamente las políticas de Facebook están muy bien definidas en cuanto a términos y condiciones y aviso de privacidad, pero WhatsApp carecía de esta regulación. Por eso nos hizo a todos, nos obligó de alguna forma a que para poder utilizar su servicio aceptáramos estos términos y condiciones que están inmersos. Tú revisas los términos y condiciones de WhatsApp y ahí tú le permites a WhatsApp que pueda hacer uso de tu comportamiento, de las palabras que expresas, de los sitios que visitas, de manera que puedan ser utilizados con fines comerciales dentro de sus políticas.
dentro de su universo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros también, ese es como que lo más general, ¿no? Que puede ser demandado por alguna persona en estas circunstancias. Pero otra de las cosas que también está previsto precisamente dentro de los avisos de privacidad son los términos relacionados con las condiciones de entrega, de garantía, de situaciones que están previstas en todos estos ordenamientos, en el sentido de que si tú no las tienes, vamos a poner un ejemplo claro y específico. Vamos a suponer que vendes un producto en internet y es una televisión que vale 50,000 pesos y no tienes tú cierta disposición legal contenida ahí y la televisión falla o alguna cuestión, esta persona podrá demandarte o presentar alguna reclamación ante Profeco. Si tú no tienes estas condiciones previstas en tus términos y condiciones, te aseguro que vas a perder y Profeco te va a condenar. ¿Por qué? Oye, pues es que sí, pero sí tratamos de darle la atención y tratamos de hacer la garantía y se le entregó en tiempo y forma. Sí, pero a ver, la ley primero te dice que cumplas esto. ¿Lo tienes o no lo tienes? Eso te va a preguntar el juez, eso te va a preguntar el tribunal. Y si no lo tienes, tenlo por seguro que estás en una balanza desequilibrada respecto a la posición legal que puedas tener dentro de un procedimiento. Okay. Implica muchísimas circunstancias, Alan. Por ejemplo, el ejemplo que te daba la vez pasada, ¿no? Un cliente de nosotros que vende lavadoras a través de internet, él fue en su momento víctima, pero también cómo se respalda él a través de por ejemplo, tú tienes una página web, ¿correcto? Sí. Y realizas la venta de determinado producto o determinado servicio. Para que tú puedas hacer eso, pues obviamente tú puedes crear con tu propio programador, con tu propio desarrollador, un método de pago o un motor de pago que aterrice directamente a tu banco. Lo puede hacer tu desarrollador, lo puede hacer tu programador dentro de la configuración de los códigos y de toda la programación que se puede hacer. Pero lo que está sucediendo en la actualidad es que normalmente no lo hacemos porque nos sale muy caro y lo que terminamos haciendo es contratar un motor de pago como Stripe, como Mercado Pago, o algunos otros que están en el mercado. PayPal y todos esos. PayPal, de manera que puedas vincular perfectamente tu compra con tus tarjetas bancarias, tus cuentas, de manera que puedas hacer eso. Pero si tú no tienes dentro de los términos y condiciones de privacidad la regulación correspondiente a la legislación mexicana, estás completamente desamparado por lo que respecta a tu relación contractual entre quien te está proporcionando el servicio de motor de compra o de pago y con el usuario. El ejemplo que yo te daba la vez pasada era muy claro. Esta persona ve una lavadora, le cae el dinero a través de Mercado Pago, le dice hubo una compra y normalmente lo que hace Mercado Pago es que según la configuración que tú tengas te va a transferir el dinero en 2 días, ¿no? Stripe te lo va a transferir hasta en 4 días. Entonces, finalmente, cuando el banco de donde venía esa tarjeta fraudulenta o clonada con la que se hizo la compra, el usuario de esa clonación reportó al banco, el banco reporta y hace que se cancelen las transacciones y llega la notificación a Mercado Pago lo que es que cancela el pago a mi cliente, pero mi cliente ya había mandado la lavadora y ya había mandado también, o ya había hecho la entrega del producto. Entonces se quedó sin la lavadora, se quedó sin el dinero y obviamente fue víctima de un tipo de defraudación concerniente a los delitos informáticos. Ok, ¿y esto pasa por qué? O sea, por ejemplo, yo como tu cliente, ¿cómo me hubiera podido amparar o cómo me hubiera podido apoyar de esta situación? Porque el hecho de que existan tarjetas fraudulentas y que utilices PayPal o cualquier otro método de pago, pues es algo muy común. De hecho, la gente lo va a seguir utilizando. Pero yo como posible vendedor en un futuro, o que yo ya tengo una tienda en línea y yo ya tengo mi página que vendo lavadoras y tengo mi método de pago de PayPal, Stripe y Mercado Pago y depósitos en Oxxo, depósitos en no sé qué tantos y demás. Agarran una forma de pago en la que casualmente la tarjeta era una clonada. Entonces, el sistema me va a detectar que si hubo una transacción, que si hubo un pago exitoso. Pero por el proceso de días que tiene en este caso Stripe, hasta los 2 o 3 días se supone que me llega ya el dinero. Correcto. Pero al ser una tarjeta fraudulenta, el dinero nunca me llegó. Correcto. Y yo ya entregué el producto. Entonces, aquí yo como vendedor, dueño de la página, ¿cómo me puedo proteger?
¿Qué puedo hacer para protegerme en este caso? Bien, siempre pensamos, Alan, que tanto los bancos o Mercado Pago o Mercado Libre o cualquier otra empresa es inalcanzable a la legislación de algún país determinado, como lo es el de nosotros. No, nadie está por encima de la ley, en primer término. A ver, ¿cuál sería nuestro supuesto? Uno, el supuesto que no tenemos nada del cliente concreto que te estoy platicando. Muy difícilmente va a poder hacer o ejercer derechos respecto a la transacción que está, por medio de la transacción que ha sido afectado. Ahora vamos a poner el supuesto en el que tienes todo en orden y te vas a tener un mecanismo y vas a tener la manera de respaldarte. Para empezar, perdón, entiendo que vienen dos supuestos o dos opciones. Está la opción 1, donde esta persona tiene su aviso de privacidad y términos y condiciones de copy-paste de Google y lo copió y no está en regla. Entonces esta persona prácticamente perdió el dinero. Prácticamente, y así va a ser. Porque cuando entres a un litigio o a un tema de controversia legal, no vas a tener manera de decir, porque lo primero que te van a preguntar, bueno, ¿y cuáles son tus términos y condiciones? ¿Cuáles son tus obligaciones? ¿Cuál es toda la regulación que tú es? Para empezar, ya estás infringiendo la ley. Entonces, si tú no lo tienes en orden, prácticamente esa persona pierde dinero. Es como decir... Sí, perdón. Pero ¿qué pasaría si sí lo tengo todo en orden? ¿Cómo me puedo defender? Eso, el primer supuesto, haz de cuenta que tú vendiste tu carro y que no te lo pagaron y vas a reclamar pero no tienes la factura. Ese es nuestro supuesto 1, como el que baja su formulario de Google. Ahora, el supuesto 2, la persona que tiene todo en orden. Si tú dentro de tus términos y condiciones sabes que estás expuesto o vulnerable a algún tipo de situación de esta naturaleza dentro del comercio electrónico, tú lo vas a especificar, porque recuerda que cuando tú haces una conexión contractual, una conexión informática entre tu landing page o tu página y Stripe o Mercado Pago, ambas partes, ambos entes jurídicos deben de someterse contractualmente, como todo le das a aceptar, se acepta, términos y condiciones, pero también tú los vas a someter a posibles daños o a posibles consecuencias que te respaldan dentro de los términos y condiciones a los que tú estás expresando. ¿A qué me refiero con esto? Que dentro de tus términos y condiciones puedes establecer que, si bien es cierto, estás usando el sistema de pago y lo sabe mi cliente a través del aviso de privacidad, también es cierto que está respaldándote y que les transfieres a ellos la responsabilidad respecto a esas transacciones. Porque nosotros pensamos que nosotros estamos a expensas de ellos. No, la realidad es que la ley para ellos, y que los rige otra ley, tanto a los bancos como a Mercado Pago o a estas entes que manejan el dinero, están regulados a través de la ley de instituciones de crédito en México. Están regulados a través de las disposiciones generales aplicables a las instituciones de crédito en México, en donde la ley mexicana le exige a ellos que se cercioren de que la transacción que están recibiendo no sea fraudulenta, de que realicen la autenticación de varios factores, 1, 2, 3, 4, de que la dirección IP corresponda, de que la ubicación geográfica desde donde se está haciendo la compra realmente corresponda al usuario. Entonces, si ellos no cumplen, y tú sí estás diciendo, por un lado, que si sucede alguna situación vas a tener manera de reclamarles, pues obviamente eso va a ser el respaldo jurídico que tú vas a tener si en consecuencia tú fuiste víctima tercera o indirecta de una transacción de esta naturaleza. O sea, sería ilógico pensar que el derecho no te protege respecto de algo así. Existen las disposiciones, solamente que no las conocemos. Ese es el punto. Ya, entonces, nada más para bajarlo, entiendo que si yo tengo todo en regla con con mi aviso de privacidad, con todo lo legal dentro de mi página, y me llegan a pagar con una tarjeta que es fraudulenta, que es una clonada, que es una tarjeta que no funciona para que me dé el pago, y al final se hace la transacción y todo, y yo no recibí el dinero, yo con esta información puedo ir a la ley y decirle a Mercado Pago, a Stripe, a PayPal, oye, utilizaron una tarjeta dada de alta en tu programa y como tu programa no me defendió y no me dio el dinero, tú, Stripe, tu Mercado Pago, me tienes que responder a mí. Por supuesto, desde luego. De hecho, estos registros que hace Mercado Pago, en donde solamente te pide tu credencial de lector, dime qué métodos de seguridad están ahí siendo validados por la ley, ¿no? La ley exige un montón de cosas para que puedas abrir una cuenta y esto obviamente no está siendo respetado. Ese es el punto, y como bien lo dices, si
al momento de que yo realice incluso te lo piden las propias páginas. O sea, si tú te das de alta en un Mercado Pago, en un Wix, en alguna situación, te dicen cuáles son tus términos y condiciones. Si tú no los tienes, solamente estás a merced de lo que digan ellos. Pero si tú dentro de tus términos y condiciones estás especificando que no es mi responsabilidad, sino es responsabilidad de un tercero que se llama mercadopago.com, ubicado en la Ciudad de México, en la colonia Chapultepec, edificio tal, piso número 14, a quien corresponde y se le traslada exclusivamente la responsabilidad por lo que respecta a alguna operación fraudulenta o por algún delito informático, entonces tú ya vas a estar respaldado, Alan. Pero si no lo tienes, vas a estar en ceros. Y con el simple hecho de colocar eso ya es suficiente. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y claro, ahora sí vas a tener las herramientas y los supuestos legales para poder reclamar. Porque si no los tienes, ¿cómo vas a ir con un juez? O sea, ¿qué le vas a decir? ¿No? Para empezar, o sea, es como el reglamento interno de una empresa. Lo que en el pasado era el reglamento interno, ahora prácticamente es esto en cuanto a términos y condiciones. Y de ahí viene el otro tema de aviso de privacidad. También el aviso de privacidad contiene sus propias particularidades. No son lo mismo. Obviamente, también el aviso de privacidad tiene que ver con el uso de derechos de autor, con las obligaciones del usuario, a no modificar, a no atentar, a darle al tema de ofertas, al tema de promociones, al tema de las características de los productos, al tema de cuáles son los precios, a que no estás obligado a modificarlos. Todo lo que está exigido por estos ordenamientos que platicábamos en un principio están regulados. Y si tú no los tienes, también, si llegara a suscitarse alguna situación de controversia, tienes el 90% ya garantizado de que vas a perder y que vas a ser condenado o vas a ser obligado por la autoridad competente a reparar un daño o a indemnizar o a muchas cosas. Entonces, esto precisamente de lo que estamos hablando es el futuro. O sea, son cuestiones que están siendo reguladas de manera paulatina y que hay una adaptación, pero no nos vayamos con la pinta. O sea, no pensemos que no hay nada que lo regule o no pensemos que no nos va a alcanzar en algún momento la consecuencia jurídica. Sí nos va a alcanzar, desde luego. ¿Por qué? Porque existen ya las disposiciones legales que se están adecuando a este nuevo paradigma del tema digital. Uno de ellos precisamente es el tema previsto, que no estaba siendo, o que entró en vigor recientemente, es el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, previsto en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigentes para nuestro país. ¿Qué es la responsabilidad jurídica de las empresas? Antes, tú puedes decir, bueno, pues persona física y en algún momento si comete algún delito va a ser sancionado o va a ir a la cárcel. Pero ahora, también la empresa, www.restauranteszoom.com, puede ser susceptible de una sanción penal. ¿Por qué? Okay. Porque ¿qué tiene que ver dentro de estas cuestiones? Entonces, como eso, pues solamente son los temas que son concernientes y que sí son indispensables o muy, muy importantes, que todas las personas que hoy en día estén ofreciendo productos y servicios o comercializándolos a través de Internet tengan un documento, pero verdaderamente aterrizado a las leyes de nuestro país. O sea, nos vamos con la finta y hacemos esto, bajamos los documentos y pensamos que no estamos cumpliendo. No es así. Desafortunadamente tenemos una cultura muy poco arraigada en el tema de la prevención respecto a las consecuencias legales que puedan existir, pero es necesario. Si quieres realmente hacer las cosas bien, adecuadamente, pues solamente tienes que buscar la forma de que tu empresa, de que tu página esté funcionando conforme a lo que marca la ley, pero en nuestro país, Alan. No en otro país, no en Argentina, no en España, que son cuestiones y regulaciones completamente diferentes. Ok, ahorita quiero entonces con esto tomar dos puntos o dos temas importantes que son de los que más nos han estado preguntando en el grupo, que son, ¿qué tipo de contratos tengo que tener yo si soy una agencia digital? ¿Por qué? Porque viene el tema de, si yo agencia digital le doy un servicio a una empresa en donde le voy a hacer, no sé, N cantidad de anuncios y no tiene el resultado que se suponía que tenía que tener, o si lo tiene, ¿cómo me puedo yo defender teniendo este respaldo jurídico, este contrato, yo siendo una agencia digital? ¿Cómo me puedo defender de que la otra persona no me demande? O al revés, si yo contraté una agencia digital y no cumplió con lo que me dijo que iba a hacer, ¿cómo puedo yo defenderme legalmente hacia eso? Eso como punto uno.
Y como punto 2, últimamente están contratando cada vez más a todo este grupo de influencers. Personas que prácticamente tú le das un dinero para que promocione un producto o un servicio tuyo y que de esa manera empiezas a tener tráfico en tu sitio web, en tus páginas, en tu tienda, etc. Para esto también tengo entendido, existen contratos hacia influencers o tú como influencer. Entonces, me gustaría que Andrés nos platique sobre estos dos puntos porque siento que dentro del grupo es importante ya que hay varios que tienen agencias, hay varios que han contratado agencias y hay personas que son influencers y personas que contratan influencers. Entonces, sería muy importante entender cómo legalmente nos podemos defender o nos pueden llegar a utilizarlo en contra de nosotros, en dado caso desconozcamos estos temas. Correcto, sí. Bueno, vamos a ver primero el tema de contrato de prestación de servicios profesionales respecto a marketing digital. Perfecto. Ese es el nombre de la figura jurídica correcta. Ese es el instrumento jurídico previsto por las leyes en nuestro país, en donde una persona a la que podemos denominar agencia o a la que podemos llamar el profesionista se compromete con algún cliente, física o moral, una persona, a prestar un servicio determinado. Eso es en esencia lo que regula un contrato. Recordemos siempre, o sea, siempre hay que ser contrato. Si tú en su momento ya te estás viendo dentro de alguna situación de incumplimiento, de alguna cuestión de reclamación, solamente lo que está pactado es susceptible de controversia dentro de un tribunal. Si no tienes un contrato, también vas a estar a merced de lo que la otra persona te diga, de lo que en su momento quien se considere agraviado, víctima o ofendido, va a tener un nivel de preponderancia y de credibilidad dentro de un juzgado. Y muy probablemente, si tú no tienes un contrato como agencia de marketing que brinde este tipo de servicios, pues obviamente vas a estar en una desventaja procesal y muy probablemente también seas condenado o pierdas. Esta parte, quiero dejarlo claro, Andrés, perdón. Sí. Esta parte es muy importante. ¿Qué es lo que quiso decir Andrés con esto? Si tú eres una agencia y un cliente tuyo te contrata como agencia y das el servicio y no le gustó el servicio que le diste y no hay un contrato claro de por medio, por el simple hecho de que la otra persona es el afectado, porque él está diciendo que ustedes, dueños de la agencia, no le dieron el servicio que él esperaba, por ser simplemente él el afectado, él tiene mayor probabilidad de lograr que lo que está reclamando proceda y sea algo, un problema real para ti. ¿Okay? Por el simple hecho de que tú seas el que le prestó el servicio y él no se sienta a gusto con eso. Y como no hay un contrato como tal, te pueden demandar y vas a perder. Exacto. Te voy a decir algo que quizá no te guste escuchar o quizá no le guste escuchar a la gente. A ver. Existe verdad histórica, verdad procesal y la verdad jurídica. Cualquier persona puede ir y aunque no sean los hechos apegados a la realidad, va a decir determinadas cosas y el juez le va a creer si puede tergiversar las pruebas a su antojo o a su beneficio. Eso es lo que sucede normalmente en los juicios. ¿Cuál es la única manera que vas a tener de ampararte contra alguien que puede argumentar incluso algo que no se pactó, pero que va a hacer todo lo posible dentro de una demanda por ponerlo con la finalidad de que le regreses el dinero que te dio? Pues vas a estar tú en una desventaja, porque va a argumentar su propia verdad. Y si no tienes un documento firmado, vas a estar a merced de lo que él diga como tú bien lo dices. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, este contrato. Este es el tipo de documento jurídico que se prevé. En ese contrato, tú tienes que establecer cuáles son las obligaciones de las partes. Los derechos tienen muy poco que ver, ocupan una parte muy pequeña dentro de los instrumentos jurídicos que nosotros denominamos convenios o contratos. Pero la parte importante es el tema de las obligaciones. Por ejemplo, tienes que pactar en el contrato que el cliente que está contratando a la empresa de marketing lo está haciendo con la finalidad de promocionar o publicar determinada cantidad de posts, determinada cantidad de historias, determinada cantidad de lo que sea con la finalidad de generar una venta, por ejemplo. Okay. Pero ahí obedecen varias cosas. O sea, no por el hecho de que contraten a la mejor empresa de marketing, si tu producto no es bueno, pues obviamente no lo vas a vender.
Pero si tú no lo pones dentro del contrato, por ejemplo, el hecho de decir los contratos que nosotros nos han pedido, pues sí, establecer una fecha de prueba. Dentro de los primeros 3 meses, por lo que respecta a la cantidad de honorarios que estamos pactando y que nos estás entregando, corresponden esa cantidad con la finalidad de hacer determinados estudios, modificación en la segmentación o de nuestros programas que tengamos con algoritmos inteligentes que van a estar dedicados a identificar el mercado o las cuestiones que ustedes muy bien manejan. Y obviamente dentro de ese tiempo, muy probablemente probablemente no se va a generar una ganancia. O sea, el cliente lo tiene que saber y con posterioridad iremos avanzando en este sentido. Eso es por lo que respecta a que, en mi opinión, es conveniente hacerlo de esa manera. La otra parte es que lo que tú vas a publicar no infrinja ninguna norma, que lo que vas tú a realizar dentro de las publicaciones, que no sean publicaciones incongruentes, que tengan que ver y estén apegados a colores, a cuestiones de nombres, a cuestiones de marcas, a cuestiones de derechos, que tengan que ver o que tengan relación con algún otro sector dentro del Internet, que no vulnere ningún derecho, que no sea racista, que no sea discriminatorio, que no tenga cuestiones de naturaleza negativa. O sea, la publicidad negativa está prohibida. No lo sabemos, pero está en la ley. No pueden ser publicaciones negativas que sean con la finalidad de engañar, de inducir, de hacer caer en el error a las personas. No puedes vender cosas inexistentes o que no correspondan a sus características o a sus propiedades. Todo eso lo debe de saber una agencia de marketing. Todo eso lo debe saber un agente que se dedica al marketing. ¿Por qué? Porque va a saber con exactitud cuáles son el tipo de publicidad que está prevista en la ley que no debe ser publicada. Ahora, vámonos al tema de la relación contractual. ¿Qué opera dentro de un contrato de prestación de servicios de marketing? Pues solamente el objeto del contrato. Yo me estoy obligando como empresa de marketing a realizar esta situación en específica. Tiene que estar muy bien descrita. Voy a hacer esto en tanto tiempo y con estas fechas. Y el resultado es este. Todo eso tiene que estar previsto precisamente en el clausulado correspondiente. Tiene que estar previsto el tema de el pago de honorarios. O sea, vamos a suponer, te contrataron para realizar determinada campaña por el término de 1 año y los honorarios son 100,000 pesos, vamos a suponer. Y ya, empezaste a hacer la campaña y dentro de esas mensualidades, pues solamente tú te das cuenta que el cliente efectivamente está generando ventas. Pero tú sabes como empresa de marketing que no eres dueño de la propiedad de las páginas. ¿Y qué sucede muchas de las veces? El cliente se da cuenta de que tu segmentación y de que tu conocimiento utilizado para generar esta segmentación de clientes está dando resultado y puede terminar no pagándote. Y puede él utilizar tu misma segmentación o lo que ustedes llaman tiene un nombre, no recuerdo cómo lo llaman ustedes, pero puede ser que diga, pues ya no le voy a pagar. Y ya, yo ya sé que yo le pago a Facebook o le pago a Instagram y yo lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Y va a poder generar sus ventas, pero el conocimiento, la experiencia, la expertise salió de ti. Tú llegaste, tú estudiaste, tú fuiste a la universidad para aprender todo esto. ¿Y qué pasa entonces si el cliente ya no cumple? Tenemos otra vez el supuesto A de la persona que no hizo nada, que no hizo contrato, que no hizo nada. ¿Le va a poder reclamar algo? No le va a poder reclamar nada. O le va a decir, no, nunca le van a pagar. Ahora vamos al supuesto B, la persona que hace un contrato. Oye, está bien, ya vi que estás haciendo tus propias publicaciones, no me has pagado en un mes. Voy a dar por rescindido el contrato porque dentro de mis derechos como empresa de marketing está el hecho de que si en caso de incumplimiento por lo que respecta a una de las parcialidades, por lo que respecta a honorarios, tú no me pagaste, yo puedo rescindir el contrato, pero hay una penalización. Si no son por causas imputables a mi persona, entonces yo voy a rescindir el contrato y te voy a demandar el cumplimiento, porque no por mi culpa se está acabando la relación contractual y no por mi culpa tú no me estás pagando. Por el contrario, veo dentro de tu página que estás generando el tráfico, que estás generando la venta a través de la segmentación que yo hice. Y si tienes ese contrato, pues obviamente vas a poder demandar el cumplimiento y que te pague. Eso es como que dentro de las cuestiones básicas que tú tienes que tener. Ahora, vamos por lo que respecta a un hecho que pueda atentar contra tu persona, contra tu libertad o contra tu patrimonio, que es que el cliente, en el otro supuesto, a ti te demande. Si el cliente en su momento... Tú como agencia
te demandas, ahí no entendí, tú como agencia, el cliente te demanda a ti. Ese es lo que está, lo que vamos. No, lo primero, bueno, lo que vimos de manera anterior es cuando a ti como agencia no te pagó el cliente. Ok. Tú puedes rescindir el contrato y demandar su cumplimiento ante un juzgado. Oye, pero es digital, entonces ¿qué lo regula? Un tribunal civil, porque estás haciendo un contrato de prestaciones de servicios profesionales debidamente regulado en el 2557 del Código Civil Federal, adecuado al Código Civil de la entidad federativa en donde tú radiques, pues obviamente ahí es donde vas a poder acudir al juzgado. Eso es el supuesto donde el cliente incumple y no le paga a la empresa de marketing. Ahora, el otro supuesto, donde a ti te pretendan demandar alguna situación. Por ejemplo, en el supuesto de la persona A, que no hace nada, de palabra, te contactan por Face, por correo y te mandan una hoja muy bonita con membrete y te dice te vamos a hacer estas publicaciones y también por teléfono, ¿sabes qué? Si le metemos 20,000 pesos a Facebook te va a generar el triple de ganancias. Eso es lo que normalmente sucede, ¿no? O dentro de las cuestiones que se han suscitado en mi experiencia que he visto. Y el cliente, cuando opera alguna situación de dolo o de engaño o de hacer caer en el error a la persona que te está contratando, pues obviamente si hay algún tipo de incumplimiento, si en algún momento el cliente se siente defraudado porque no se está cumpliendo con la meta o se está llegando al objetivo, te va a demandar por fraude, te va a denunciar por fraude, perdón. O incluso puedes ir a la cárcel por alguna situación de esa naturaleza. Oye, me pidió 1,000,000 de pesos y de los cuales me dijo que 500,000 eran para Facebook, pero la realidad es que no se metieron los 500,000, que solamente metió 100,000 pesos y pedí el estado de cuenta a Facebook y además no se cumplió, pues obviamente puedes ir a la cárcel. Si tú tienes un documento, un contrato, en donde establezcas con el cliente del 1,000,000 de pesos que me estás pagando, son 500,000 pesos por lo que respecta al pago de Facebook, aquí están mis comprobantes, y para redes sociales son 200,000 pesos para Google Ads, son 100,000 pesos para otras plataformas, y por lo que respecta a las parcialidades referentes, tomarán en cuenta de los 300,000 pesos restantes, en razón de 50,000 pesos de anticipo, en razón de 10,000 pesos quincenales, hasta concluir el periodo respecto a esto, y que de los 3 meses de prueba serán concernientes a que el cliente no podrá reclamar la devolución de su dinero porque es una inversión referente a hacer una prueba por lo que respecta al posicionamiento de marca. O sea, decirle, estás pagando, estás invirtiendo para darte a conocer. Ahí no te va a retribuir ninguna cuestión pecuniaria o lucro, porque obviamente tú estás siendo sabedor. Pero si no lo tienes en papel y va a decir la persona, ¿sabe qué, juez? Me pidió 1,000,000 de pesos para darme a conocer en redes y para vender mis productos y no he vendido más que 100 pesos, ¿a quién le va a creer el juez? Si no hay contrato. Claro. Entonces, esos podrían ser algunos de los supuestos, Alan, por lo que respecta al tema de prestación de servicios profesionales en el tema de marketing digital. La otra situación que me preguntabas referente a los contratos entre influencers, youtubers y personas que tienen esta cantidad inmensa de seguidores, hemos visto, y lo que te decía en un principio, las conductas humanas han evolucionado a lo que no estaba previsto en la ley, que no estaba, pero que ya lo está. Y las empresas, al notar que hay alguna persona o las marcas que tiene X cantidad de seguidores, pues obviamente, como tú bien lo mencionas, les conviene que ellos a través de esta promoción natural que han adquirido por sus talentos, por algún blog, por alguna situación en particular, les conviene que puedan ofertar, publicitar o recomendar, vayan a comer en el restaurante fulano de tal, ¿correcto? Claro. Entonces, esa parte, en un momento dado, es susceptible también de algún tipo de consecuencia legal. O bien de anticiparte a ella. Y por lo que respecta a pactar también los beneficios que tú puedas tener. El señor Alan o el señor cualquier persona que sea influencer, pactando dentro de un contrato de esta naturaleza, se compromete a que en las transmisiones que realice en vivo, a través de sus historias, a promocionar la marca tal. Y la marca tal se compromete también a hacer el pago en cantidad o en especie, o darle 10 cortesías para
al año a determinados restaurantes en toda la República Mexicana. Y obviamente, ¿qué pasaría si la empresa o el restaurante o la comercializadora o la transportadora incumple? Y tú ya estuviste como influencer desgastándote, haciendo posts, compraste una cámara y ofreciste los servicios y dijiste este producto es bueno y resulta que no te pagan. O peor aún, Adán, que resultara que el producto que te dijeron que era bueno y que lo estás ofreciendo en tus redes sociales y resulta que es un producto que tiene una consecuencia en la salud y salieron intoxicadas 200 personas que lo compraron y tú lo ofreciste. ¿Qué pasaría? Obviamente es grave. Bueno, no tengo contrato, igual, supuesto A, estoy a merced de lo que digan y de las consecuencias legales que me pueda imponer la autoridad. Pero ¿qué pasaría si en ese contrato de influencer tú dices, hey, tú, cliente, me contratas para ofrecer la botella de agua de Jamaica y yo, cliente, estoy diciéndote que mi producto cumple con las regulaciones sanitarias y de salubridad y alimentarias y que no causa ninguna consecuencia en la salud de las personas. Y que si llegara a suceder alguna situación, alguna consecuencia relacionada con el consumo de dicho producto, exime de toda responsabilidad al influencer. Eso es lo que tendrías que pactar. Claro. Porque si no, tú estás siendo un responsable solidario por lo que respecta a una consecuencia que pueda llegar a ocurrir. Lo mismo con lo que respecta al tema de derechos de autor y de propiedad industrial que tienen que ver con los contratos con el contrato o el instrumento jurídico que tenga a bien hacer alguna persona que identificamos ahora como influencer, ¿no? No está tipificado en la ley, no está, por lo menos en nuestro país, pero sí por lo que respecta a la naturaleza exacta de la relación contractual. Entonces, el también prever el tema de derechos de autor, hasta dónde yo puedo ser en su momento responsable por lo que respecta a un producto que yo estoy ofreciendo o a un servicio o recomendando a alguien, hasta dónde va a implicar mi responsabilidad respecto a la publicidad o a la recomendación que yo les haga. Ok, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo me estoy, un ejemplo o un tipo de negocio que me está viniendo a la mente, no solamente como influencer, sino también como afiliado? Ya ves que existe este tema de afiliaciones en donde yo, por ejemplo, puedo decir, fíjate que puedo recomendar el curso de tal persona porque si lo recomiendo y lo compran con mi código, esta persona el vendedor del servicio, el vendedor del curso me da una comisión de esas ventas. Pero ¿qué pasa si yo, Alan, promociono el curso de fulanito, de una persona, y resulta que el curso es un mugrero, no les gustó, hicieron algún fraude, no lo obtuvieron, yo qué sé, hubo algún problema, a mí me pagan mi comisión, pero el usuario final va a estar enojado con dos personas, con el dueño del curso y con quien le vendió el curso, que en este caso fui yo. Ahí legalmente también va a haber consecuencias. Claro, por supuesto. Sí, en lo absoluto. Primero, o sea, para ese tema también hay regulación específica. Primero, si tú como empresa subsidiaria o como lo estás manejando, vas a recomendar un curso, pues cerciórate primero que tenga las facultades legales para hacerlo dentro de nuestro país, que tenga un registro ante la Secretaría de Educación Pública, o que por lo menos tenga un registro ante la Secretaría del Trabajo en donde esté capacitado para ejercer en su momento la emisión de determinado curso, que contenga un DS3, que contenga el documento exigido por la autoridad, donde estás capacitado, realmente habilitado como instructor dentro del sistema jurídico mexicano, porque hoy en día nos encontramos precisamente eso, que muchas de las veces las personas que están dando cursos en línea no tienen ningún registro. Quizás son profesionistas, quizás son buenos médicos o quizás tienen un doctorado en determinada situación, pero si no tienes el famoso EC 301 y EC 217, no estás en las condiciones jurídicas para emitir un curso en donde puedas expedir algún documento. Puedes dar alguna asesoría, algún tipo de plática, pero un curso formal o lo que nosotros conocemos legalmente como curso no lo vas a poder hacer. Ahora, ¿qué sucede en el caso concreto en donde tú estés recomendando a una empresa para dar determinado curso y resulte algún tipo de inconformidad? Para empezar, pues obviamente tu imagen va a ser dañada.
Si Claro. tú tienes un contrato, tú, influencer o tú, subsidiario, le vas a poder reclamar, oye, me causaste un daño y perjuicio porque me dijiste y me ofreciste que lo que yo iba a promocionar era algo bueno y no lo era. Yo te puedo demandar, tengo mi contrato para poder hacerlo. Y a las personas que me reclamen, si en su momento yo deseo no solamente defenderme por lo que respecta a alguna situación legal que vaya a aparecer, se me ocurre a mí una campaña, oye, discúlpame, pero mira, yo firmé un contrato con estas personas, a mí me aseguraron que era esto, te doy mi teléfono, mi dirección y con todo gusto nos sentamos a resolverlo en contra de esa persona. Pero tú ya tienes un documento que te está amparando. Lo mismo obedece para esas circunstancias. En la medida que tú vayas realizando relaciones comerciales, necesariamente derivan de una relación jurídica. Y esa relación jurídica necesariamente, para que te evites problemas y dolores de cabeza, le antecede una relación contractual. Entonces, ese es el punto medular de poder hacer un contrato y regular las condiciones específicas dentro de las condiciones y características que se den en esa transacción o negociación mercantil. Si no lo tienes, volvemos otra vez al mismo tema, Alan, que vas a estar a merced de lo que se te pueda demandar o vas a estar en su momento absorbiendo consecuencias que quizá tú no concebiste o no tenías de intención de realizarlas. Claro. Entonces, ese es uno de los puntos que en su momento estriba la importancia de poder hacer un contrato en todos los aspectos que tienen que ver con la actividad que tú realizas. Ok, bueno, miren, ahorita estamos algunas personas ya viendo el video. Si tienen dudas, por favor, coméntenos aquí en el chat. Dudas sobre algún tipo de contratos que haya de avisos de privacidad, contratos como agencia digital, alguna experiencia que hayan tenido con algún influencer, positivo o negativo, para saber en futuras ocasiones qué es lo que debieron haber hecho. Y también me gustaría, Andrés, que por favor nos compartas tus redes, que nos compartas tu teléfono o algo, por si a alguien dentro del grupo le interesa más información acerca de lo que tú estás haciendo, más información acerca de a lo mejor que digan, sabes que yo tengo un producto, tengo un servicio, pero antes de lanzarlo, me gustaría prevenirme de todas estas situaciones legales porque sé que puedo tener problemas en un futuro y cómo ayudarme legalmente hacia métodos de pago como PayPal o Stripe, que si usan tarjetas y el dinero no me llega, ¿quién me va a responder? Que si en dado caso alguien me pide un reembolso de un curso, ¿qué situaciones voy a poder hacer? Si yo como agencia estoy dando un servicio y la otra persona no me está pagando lo que habíamos acordado, o al revés, que yo contrato una agencia y la agencia no me está cumpliendo con lo que se supone que debía haber hecho. Todos esos puntos que son muy importantes, que la verdad, al menos en México, somos muy... luego lo hago, no creo que me pase, no pasa nada. Y cuando vienen las broncas es cuando ya nos topamos y es cuando empezamos de que chin. Entonces muchas veces algo tan simple como platicar con un experto, tener el asesoramiento de unos cuantos para que te hagan algo específico de tu negocio, de tu producto, de tu servicio, te puede prevenir de un montón de situaciones a futuro que muchas veces suelen ser, y Andrés, tú no me vas a dejar mentir, que muchas veces estos problemas pueden hacer hasta que quiebres en tu negocio, o sea, que lo tengas que cerrar por la cantidad de multas y problemas legales que te podrías llegar a topar. Entonces, sí, Andrés, sí. Entonces sí, por favor, si nos puedes igual comentar algo ya nada más para el cierre y tus redes sociales, teléfono, lo que nos quieras compartir para que otras personas te puedan contactar. Gracias, Alan. Sí, sí, me gustaría puntualizar, Alan, el tema de que no es suficiente bajar un formulario de internet. Aún así bajes un contrato debidamente ajustado a los lineamientos que estamos platicando, necesariamente tienes que sentarte con un abogado especialista, Alan, en donde tú le platiques, mi negocio es esto, yo hago esto, quiero prevenirme de esto, he tenido estos temas de reclamación, estoy por lanzar este nuevo producto. Todos son diferentes. Todas las relaciones contractuales y los entes intervinientes son distintos. Por eso, lo que en su momento nosotros ofrecemos
a los clientes dentro de nuestra página, que ahorita se las doy, es no solamente la adquisición de un contrato. O sea, que inmediatamente que hace la compra el cliente, inmediatamente lo puede descargar a través de su correo electrónico. Y que a su vez reciben con la compra de ese contrato, pues obviamente la asesoría, dependiendo del contrato, 1 o 2 horas gratuitas, para que nos sentemos y platiquemos y discernamos con exactitud cuáles son las necesidades del negocio. Por lo que respecta a nosotros, eso es como que lo que nos interesa, dar un servicio de alta calidad, en el sentido de que digan, bueno, ok, hicimos el contrato con ellos y verdaderamente es un contrato apegado no solamente a la ley, sino a nuestras necesidades. Entonces, ese es el punto que a mí me gustaría como que resaltar, en el hecho de que conviene mucho, de verdad, darle un tiempo a, como tú bien lo dices, a prevenir, a que no digamos, después de ahogado al niño queremos tapar el pozo. Las multas son grandísimas, las multas son, y las sanciones o incluso las consecuencias penales son obviamente graves. Entonces, Alan, estoy yo, por ejemplo, en el número, te voy a dar mis redes sociales, sí, por para favor. quien quiera compartirlas. Por ejemplo, estamos en Instagram como Andrés Abogado Gaitán. Ahí va a encontrar todo lo que respecta a contenido de valor, tips jurídicos y cuestiones que normalmente pasan inadvertidos para la mayoría de nosotros en nuestras relaciones jurídicas. En Facebook estoy como Andrés Gaitán Abogado. Es diferente. En Instagram, para que nos revolvamos, Andrés Abogado Gaitán. En Facebook estoy como Andrés Gaitán Abogado. El correo de nosotros es andresgarcia@inlese.com. Andrés García @I de Ignacio, N de niño, L de Luis, E de Ernesto, S de Sol, E de Ernesto.com. Y finalmente, donde pueden encontrar nuestros productos, en donde pueden encontrar contratos, desde contratos de arrendamiento, contrato de prestación de servicios profesionales, el aviso de privacidad, términos y condiciones, contratos para desarrolladores de software. Es un tema súper interesante. Si quieres un día eso también lo platicamos. Ese contrato tiene que ver con el tema de propiedad industrial y derechos de autor que, híjole, bueno, a mí me apasiona y es un contrato que los que se están encargando de desarrollar software tienen que saber qué está en la ley y qué es lo que deben de tener dentro de esos contratos para respaldarse, para respaldar su trabajo, su esfuerzo y para incluso anticiparse para una cuestión. Entonces, la página es www.andresabogadogaitán.com. También ahí tenemos algunos videos en nuestro blog personal referente a responsabilidad penal de las empresas. Tenemos tips relacionados con el tema de hackeo, de phishing, qué hacer si el banco no te quiere devolver tu dinero, cuáles son los preceptos que están en la ley y que tú tienes derecho a saber. Por ahí tenemos varios temas ahí que compartimos con nuestros clientes, con nuestros usuarios, que pueden acceder y darnos ahí también sus comentarios. Entonces, Alan. Perfecto, de hecho ya para que sepan, aquí en el primer comentario de la publicación de este live, ahí coloqué la página web, el correo electrónico, el Facebook, el Instagram y el teléfono aquí de Andrés para cualquier dudas que vayan a tener, si quieren hacerle preguntas puntuales sobre algún tema de ustedes, ahí para que él los pueda apoyar para todo este tema de las cosas legales en México. Tengo entendido que en otros países hay cosas muy parecidas, pero también hay cosas diferentes. Igual Andrés les puede apoyar en temas de darles a lo mejor un asesoramiento o una guía, pero en el tema de México, Andrés es el bueno. Entonces, aquí para que le puedan preguntar cualquier cosa y sobre todo lo que vienen siendo de sus páginas web, sobre sus servicios, sobre sus productos y que puedan apoyarse legalmente tanto al contratar a alguien o a una agencia o ustedes como agencia o que los van a contratar. Así que no sé si quieras agregar algo más ya para el final, sino para irnos despidiendo. No, Alan, únicamente pues solamente que hagan contratos, que hagan un documento, que tengan un respaldo, que no caigan en la indecisión, en la desidia de pensar, como tú bien lo dices, que nunca nos va a alcanzar el problema. Anticípense a todo de manera que puedan estar respaldando su trabajo y su patrimonio, que tanto esfuerzo nos ha costado.
Claro que sí, Hugo aquí dice que muchas gracias, gracias a ti Hugo por escucharnos. Y si tienen alguna otra duda o comentario, por favor háganoslo saber. Y si hay varias dudas en los cuales quieran que a lo mejor más adelante Andrés vuelva a hacer otro live, ya sea a lo mejor sobre temas más puntuales, a lo mejor de algún tipo de negocio, algún ejemplo de algún problema legal que hayan tenido ustedes y cómo prevenirlo, o alguna situación de algo. Aquí tenemos a Andrés para cualquier temas posteriores, para que nos pueda estar apoyando y al final de cuentas, pues en este grupo ir aprendiendo todo sobre esto también. Entonces, muchas gracias Andrés por haber estado aquí, por compartir lo que sabes y pues estamos aquí al pendiente de cualquier otras futuras cambios legales que nos puedas compartir más adelante. Sí, por supuesto. Claro que sí, Alan. Estamos en contacto y un placer, como siempre. Muchas gracias. Pues hasta luego y gracias. Hasta luego. Hasta luego.